un amor incondicional. Hoy es la tercera prédica, ¿recuerdan? Sí, amén. Y el nombre de la prédica de la enseñanza del día de hoy es: si juzgas, serás juzgado. Y quiero empezar explicando dos tipos de juicios. Sí, creo importante tener claridad en esos dos tipos de juicios que tenemos. Hay unos juicios a los que ahorita en la enseñanza yo les llamé juicios necesarios. Son juicios de discernimiento, son juicios que nos ayudan a discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Eso íbamos a llamarle hoy juicios necesarios. ¿Qué juicios necesarios tenemos? Por ejemplo, ¿qué carrera estudiar? Tenemos que decidir qué carrera estudiar. Tenemos que juzgar qué carrera nos conviene, qué carrera no nos conviene de pronto, ¿no? Seleccionar las amistades o las relaciones que tenemos. ¿Cuáles son esas amistades que más nos edifican y poder tener una mayor cercanía con ellos? La opción del trabajo, para los que están también ahorita en una época laboral. ¿Qué opción, qué trabajo nos conviene? Nos conviene quedarnos en Saltillo, nos conviene cambiarnos de ciudad, nos conviene hacer una maestría, nos conviene fumar, o no nos conviene fumar, por ejemplo. Nos conviene tomar, no nos conviene tomar. Eso le llamamos los juicios necesarios, que es un juicio de discernimiento de pecado, ¿no? Debemos de saber qué es un pecado y qué no es un pecado. Y evaluar si queremos llevarlo a cabo o no. Y el discernimiento de pecado es llamar al pecado como es. No me voy a meter ahorita en los diferentes tipos de pecado porque no es el tema, pero sí quiero decirles que hay juicios necesarios, que son estos juicios de discernimiento. Amén. Y luego tenemos lo que les vamos a llamar, y de lo que se enfoca esta prédica, que es el juicio condenatorio. Amén. Juicio condenatorio. Que es cuando decido si una persona es mala, si una persona está perdida, si una persona vale o no vale. Son todos estos juicios que nos van a condenar. Y vámonos al primer versículo, Rodrigo, por favor. Filipenses 4:8. Dice la palabra, si me ayudan a leerlo, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Amén. Y ahí déjalo, Rodrigo, por favor. Aquí vemos en Filipenses 4:8 cuáles deberían de ser los juicios que hablábamos al principio, los de discernimiento. ¿Cómo sabemos en qué enfocarnos y cómo discernir? Y este versículo me encanta porque parece que enumera muy bien en qué debemos de fijarnos, en qué debemos de poner nuestro norte, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Eso es lo que debemos de buscar nosotros en nuestro día a día. Amén. Y esto le vamos a llamar el juicio y discernimiento. Después, gracias Rodrigo, nos vamos a concentrar en el juicio ahora condenatorio. Y aquí el Señor, toda la semana me inquietaba, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué nos gusta tanto juzgar? Juzgamos todo el tiempo y juzgamos todo. Todo el tiempo estamos juzgando. Y yo me ponía a investigar, o sea, ¿por qué juzgamos tanto? Y uno es porque pareciera que en nuestro modo de supervivencia tenemos que juzgar qué nos conviene y qué no nos conviene, porque si vamos por algo que no nos conviene, de pronto podemos perder la vida. Es un ejemplo. Es un modo muy interno de supervivencia, donde todo el tiempo estamos tratando de ver si algo es bueno o si algo es malo. Ese le vamos a llamar ahorita al juicio condenatorio. Y vamos a ver las causas.
Hay una principal causa por lo cual nos encanta juzgar. ¿Quién de aquí le gusta juzgar a los demás? Voy a pedir que levanten la mano. A nadie, nada más a uno. ¿A quién? ¿Quién se juzga todo el tiempo? A sí mismo. A sí mismo. Prácticamente todos. Todos nos juzgamos. Si hoy amanecí con una arruga de más, si hoy amanecí con una cana de más, si hoy amanecí con 1 kilo de más, si hoy llevo la ropa arrugada, si hoy llevo algo que no me combina, si hoy voy con la almohada pegada, todo el tiempo nos estamos juzgando. Y lo peor, todo el tiempo estamos juzgando a los demás. Yo hoy te voy a invitar a hacer un ejercicio bien interesante. Piensa en esa persona que juzgas mucho. Puede ser tu hermano, puede ser tu mamá, puede ser tu novio, tu novia, puede ser tu esposo. Y piensa en algo que muy a menudo le criticas o que de pronto no le has perdonado porque tu familia te hizo algo y todavía no lo perdonas. Ponte a pensar en eso que juzgas de esa persona. Y ahí te voy a pedir un trabajo bien interesante, que escuches a tu cuerpo. ¿Qué pasa a tu cuerpo cuando estás juzgando? De pronto, las mandíbulas las aprietas. De pronto, en la panza, sientes algo. Acuérdate de esa persona que estás juzgando ahorita mismo. Y ahora escucha tu cuerpo. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? A lo mejor aprietas las manos, a lo mejor los dedos de los pies los engarruñas, dicen. A lo mejor te empiezas a rascar. A lo mejor la espalda se te puso tensa. Tienes que saber escuchar tu cuerpo. Alguien que nos pueda compartir qué sintieron cuando estaban pensando en esa persona en la que juzgan y luego voltearse un momento a escuchar su cuerpo. ¿Qué estaba pasando con tu cuerpo? Si nos puedes compartir en voz alta, por favor. Yo sentía como mi estómago empezaba como a moverse más de lo normal. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué pasaba por su cuerpo? El estómago. Como todo mi cuerpo temblaba. Ok, muy bien. Gracias por compartir. ¿Alguien más que nos pueda compartir? Es como algo muere, como si tu espíritu se contrista, tu corazón se viviera, se apachurrara. Ok. ¿Alguien más? Bueno, fíjense cómo cuando juzgas es como un boomerang. Juzgas al otro, pero te provocas un daño. Fíjate cómo tú mismo te lastimas. Yo esta semana hacía ese ejercicio y yo me daba cuenta, por ejemplo, en mi caso, como que la mandíbula, o sea, mis músculos de la mandíbula como que se tensan. Iba manejando y ya uno pasó volado, arrebasando por la derecha y a toda velocidad. Y yo decía, ¿cómo uno va inmediato al juicio? Y el juicio trae condenación a mi cuerpo, porque inmediatamente yo sentía como había una respuesta de mi cuerpo de tensión. Y cada quien, como bien mencionan, cada quien siente esa tensión en diferentes partes del cuerpo. De pronto unos en la boca, de pronto otros en el abdomen, de pronto otros en la espalda, de pronto otros en las piernas. Y por eso yo le llamaba el juicio
de condenatorio, porque al final hay una condena para ti mismo. Y la pregunta es ¿por qué nos gusta juzgar? Y hablamos que era un mecanismo de autoprotección, pero de autoestima. Cuando voy a usar ese caso del carro, cuando te arrebasa un carro por la derecha a toda velocidad y tú dices, qué imprudente, porque ese carril no es para rebasar y no es para ir a alta velocidad, debería ser el izquierdo. Y la pregunta es, ¿por qué lo juzgas? Porque parece que cuando juzgas eso, tú te echas porras. Él es el imprudente, pero ¿yo qué soy? Soy una persona muy prudente. Entonces te da un pequeño sentimiento de superioridad. Yo soy mejor que él, porque yo sí soy prudente. Y él es un imprudente. Es un ejemplo. Llévalo al ejemplo que tú pensabas. Entonces nos da un pequeño aumento muy momentáneo en nuestra autoestima. Y entonces te das cuenta que juzgar, en realidad, lo que está haciendo es subirte la autoestima. ¿Por qué quieres subirte la autoestima? ¿Por qué quisieras que tu estima suba? ¿Por qué creen? Porque lo tienes bajo. Si tú tuvieras una autoestima alto, pues no estarías buscando cómo subirlo. Pero el problema es que estás buscar tu autoestima porque tienes un bajo autoestima. Es un engaño en la mente. Luego, el siguiente motivo por el cual nos gusta juzgar, le llaman la proyección de la sombra. ¿Y quién ha escuchado esta frase que es lo que te choca, te checa? ¿Quién ha escuchado esa frase? Las mujeres fueron las primeras que levantaron la mano. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Porque a veces cuando vemos nuestro defecto en el otro, nos choca. Y no lo soportamos. Y a veces hasta cuando el patrón, ay, esta vieja me cae bien gorda, y luego la otra voltea y dice, pero si es igualita a ti. ¿Hablan igual? Pues por eso me cae gorda la vieja. ¿No? Pasa mucho eso. Que cuando tú ves a tu propio pecado reflejado en otro, como no te quieres criticar a ti, ¿qué es más fácil? Pues critica a la vecina. Entonces, ese es otro motivo por el cual nos gusta mucho juzgar, porque siempre será más fácil, como yo se los he dicho en predicas anteriores, siempre es más fácil ver el pecado del otro que el propio, ¿verdad? Otra, dice descarga emocional y sentido de control. Dice que juzgar nos da la ilusión de control. Si yo defino que alguien es malo, siento que tengo el poder sobre la situación. Entonces voy poniendo etiquetas. Es que este es malo, pero es que este es mentiroso, pero es que este es el otro. Entonces parece que ya los tengo todos en su cajita y ahora sí tengo el control de la situación. Y entonces me autoprotejo también, si te fijas. Como son todos engaños de la mente. ¿Y para qué te autoprotegerías? Si no es porque te sientes vulnerable. Como te sientes vulnerable, mejor te proteges, lo etiquetas y tienes el control. Pero lo estás atacando desde un punto de vista muy superficial. ¿Hasta ahorita vamos siendo claros?
qué nos gusta tanto juzgar? Y encontraba un estudio de neuroquímica, fíjense qué interesante. Dice este estudio de neurociencia, neuro del cerebro, ciencia, o sea, es una ciencia que estudia el cerebro. Nos dice que cuando criticamos o juzgamos, el cerebro activa circuitos de recompensa, circuitos de dopamina. Fíjense qué interesante. Juzgar a alguien te hace sentirte bien. Te suelta un poquito de dopamina. Cuando le sacaste la garra a la otra, te hizo sentir bien. Pero son picos. Y tenemos que saber que esos picos son ilusorios. Es como una adicción. Las drogas también te generan esos picos de dopamina. Por eso son tan atractivos. ¿Sí me explico? Esa hamburguesa que tanto te gusta es un pico de dopamina. Te hace sentir bien de manera temporal. ¿Por qué esta enseñanza? Porque tenemos que tener claridad de cómo funciona el juicio. Parece que el juicio de primera instancia y lo primero que va a lograr en tu vida es hacerte sentir bien en el corto plazo. Criticar al otro te hace sentir bien. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, la gente que le gusta mucho ver los partidos de fútbol. A muchos, no a todos, pero yo los veo criticando a los jugadores todo el tiempo. Ay, que se le pasó el balón, ay, que no le pegó bien. Y digo, ¿cómo a veces hasta en deportes te ayuda a activar esos picos de dopamina y de poder criticar al otro? Como no puedes criticar a tu hermana o a tu hermano o a tu esposo, pues criticas al jugador, al cabo no pasa nada. ¿Sí me explico? Y te hace sentirte bien. El juicio te hace sentirte bien. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos esto, porque tenemos que entender también que aparte de eso hay efectos secundarios. Hay efectos secundarios. Ahora te voy a pedir que pienses en esa persona que está criticando todo el tiempo a alguien. Esa persona que siempre tiene una crítica o un chisme del otro. Ponte a pensar en esa persona. Vete al extremo, a ese extremo. Esa persona que tú conoces, que siempre que vas le está sacando la garra a los demás, que siempre que vas se está quejando de otra persona, que siempre que vas tiene una queja nueva. ¿Ya pensaron en esa persona? Típicamente, ¿cómo está de salud? Típicamente. Típicamente son personas que les cuesta mucho relacionarse con los otros. Típicamente, eso no te lo dicen, pero les cuesta mucho relacionarse consigo mismas. Típicamente, depende de la edad de la persona, porque a lo mejor conoce a alguien que es muy joven, pero cuando tienen edades más avanzadas, típicamente son personas que tienen artritis, que les duelen las rodillas, que les duelen las articulaciones. Pero si todo el tiempo están criticando y si todo el tiempo tienen sus picos de dopamina, y la dopamina, ¿qué te hace sentir? Bien, felicidad en el corto plazo. Pero ¿qué pasa en el largo plazo? Normalmente son personas que se la viven enfermas. Les duele todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué les pasó ahorita cuando los llevé a que se pusieran en esa situación de juicio? Empezó la panza, ahí un poquito.
¿Qué pasa? Las que les pasó eso, si lo mantienen en el tiempo, si todo el tiempo están bajo esa situación, empieza la gastritis, empieza la colitis y ahí te la llevas. Empiezan, eso se te complica y te lleva otra enfermedad y otra enfermedad y otra enfermedad y otra enfermedad. Fíjate qué tremendo. Como es tan importante nosotros tratar de detener el juicio, aun cuando en el corto plazo se sienta bien. Dice la palabra de Dios, a mí me gusta mucho hablar de las leyes espirituales, porque les digo que los mandamientos, puedes decidir si los haces o no los haces. No robarás, pues tú decides si robas o no. No matarás, tú decides si sí o no. Pero están las leyes espirituales, y las leyes espirituales tú no las puedes controlar. Y para mí es una ley espiritual cuando dice, trata a los demás como te gusta que te traten a ti mismo. Y habla la palabra, ¿verdad? Que trates al otro como te gustaría a ti. El tema es que así como tú, ahorita que llevaron a acordarse esa persona en la que ustedes enjuician, de la misma manera en la que ustedes enjuician al otro, también te enjuicias a ti mismo. Así como criticas al otro, te criticas a ti mismo. Porque es una ley espiritual. Por eso en lo secular se habla de que si quieres amar a alguien, primero te tienes que amar a ti mismo. Es cierto, pero es muy profundo. Es mucho más profundo que eso. Tú tendrías que aprenderte a amar de una manera incondicional para poder amar a los otros de manera incondicional. Porque no hay tal como tú amarte incondicionalmente, pero sí quejarte del otro, pero sí criticar al otro. No se puede. Es como un espejo. Tú tienes que aprenderte a amar a ti para poder amar al otro. Y esto en la misma línea de la serie que es Un amor incondicional. Yo te quiero llevar a entender cómo es, cómo se siente y cómo se ve el amor incondicional. Se habla mucho de que el amor, y esto lo veíamos en sesiones anteriores, como el amor más grande, pareciera que el amor mayor y más incondicional es el de una madre a un hijo. Se habla como que ese es el más grande amor. Yo les decía, hasta que el niño llegó con una materia reprobada. Ahí sí se acabó el amor y ahí sí empiezan los chanclazos, los pellizcos y los coscorrones. ¿O no, mamás? Hasta que el niño creció y chocó el carro. Ahí se acabó el amor incondicional. Hasta que llega el niño más grande, tatuado. Ahí se acaba el amor incondicional. Hasta que llega el niño y le dice, mamá, embaracé a la novia. O llega la hija y voy a tener un bebé de manera inesperada, una jovencita. Ahí se acaba el amor incondicional. Hasta que llega tu hijo y te dice, ya no quiero estudiar. Ahí se acaba el amor incondicional. ¿Por qué? ¿Por qué pasará esto? Porque uno de papá siempre quiere lo mejor para un hijo. Pero hay veces que lo que el hijo quiere no es lo que tú crees que sea lo mejor. Y entonces aguas, porque aún como padres amamos con un amor condicional. Yo te amo, hijo, si haces esto. Yo te amo si limpias tu cuarto. Yo te amo si sacas puros dieces. Yo te amo si acabas la carrera. Yo te amo si eres buen hijo, si no eres grosero. Eso hacemos como padres, ¿verdad? Y hay que ser cuidadosos. Y ahorita vamos a aprender cómo lo vamos a ir manejando.
Por eso yo siempre les he dicho que el amor incondicional que más conocemos, que todos tenemos a la mano y que todos hemos experimentado, es el amor a tu mejor amigo. A tu mejor amigo lo amas con un amor verdaderamente incondicional. Porque mira, si tu amigo te dice, ¿qué crees? Me salió un trabajo muy bueno y me voy a tener que ir a Alemania. ¿Qué le dirías, Mariana, a tu amiga? Que le salió un trabajo buenísimo y se va a Alemania. Te daría alegría, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese trabajo mismo se lo dan a tu esposo y se va a él? Pero se va a ir solo. Me alegraría más. Cuando tu amigo se va por una temporada larga, 3, 4 años, y no lo vas a ver, te alegras por él. No pasaría lo mismo con tu esposa. No pasa lo mismo con tu esposo. Incluso a veces no pasaría lo mismo con tus hijos. Si un día llega tu hijo y te dice, papá, me voy a Alemania y no me vas a ver más en 4 años. ¿Qué pasa ahí? Pero cuando es tu amigo, le aplaudes y hay una alegría de verdad, verdadera. Porque parecería que al amigo no hay ese espíritu de control. No es que lo quieras controlar, sino que si le parece una oportunidad buena en su vida y él la toma, a ti te da gusto. Para cosas buenas, pero también para cosas malas. Porque si llega tu amiga y tú sabes que le está poniendo el cuerno a su esposo con otra, tú no dices nada. Tú le tapas. Y no le dejas de hablar. Y no lo dejas de querer. Y no lo juzgas. No lo juzgas. No, pues si le está poniendo al esposo, qué bueno, porque el viejo aparte se lo merece el viejo. Si fuera tu amiga. Pero si esa mujer fuera tu madre, ¿qué le harías? Si te enteraste que le pone el cuerno a tu papá. Ahí sí lo enjuicias. ¿Me explico? Pero como es tu amiga, hasta se lo aplaudes. No hay juicio. ¿Me explico? Entonces, al amigo le perdonas que se vaya, que regrese, que le prestaste el carro y te lo chocó. No, hombre, no te apures, pues ahí luego me lo vas pagando. O sea, y a veces a los amigos, hasta en las travesuras, se las toleras y se las soportas. ¿Por qué pasará eso? ¿O no tienes amigos que te den una lana y ya se hacen como que no te van a pagar y como quiera los ves y te da gusto verlos y como quiera convives? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque al amigo lo justificas. Al amigo lo justificas. Pues es que andaba atorado y pues yo traía dinero y no pasa nada, a ver, pues yo le presté y pues ya me pagará cuando pueda. Y al amigo le justificas, todo le justificas. Lo bueno, lo malo y lo regular. Pero al resto de las personas, casi siempre nos han enseñado a amar de una manera condicional. Hay una frase de Aristóteles que me gusta mucho. Decía, si existiera una amistad genuina entre los hombres, no habría necesidad de leyes ni de justicia para mantener el orden social, ya que la amistad misma sería suficiente para la buena convivencia. Si todos fuéramos muy buenos amigos, no habría necesidad de leyes, porque típicamente a tu amigo no le vas a hacer un daño, típicamente no le vas a robar, típicamente no lo vas a dañar, típicamente, ¿verdad? A lo mejor si el amigo te pidió prestado y tú se lo prestaste y no te ha pagado, a lo mejor tú lo quieres con un amor incondicional, pero a lo mejor él si no te lo ha pagado, a lo mejor él no te valora igual. ¿Me explico? Pero si hubiera una amistad de los dos lados, yo te aseguro que el amigo te lo paga. Porque le interesa cuidar tu amistad.
¿sí? Entonces, si hubiera esa gran amistad entre todos, este sería un mundo mejor, porque pudiéramos todos amar con ese amor incondicional, incondicional. ¿Por qué les menciono esto? Porque sí es importante que ustedes sepan cómo se vive ese amor incondicional, cómo es, porque todos lo hemos vivido, porque todos lo hemos sentido. Pero mayormente estamos acostumbrados a entregarnos con un amor condicional. Estoy dispuesto a amarte, sí, esto y esto. Estoy dispuesto a quererte, sí, esto y esto y esto. Pero si me haces esto y esto y esto, entonces ya no te quiero. Entonces ahora sí te juzgo y entonces ahora sí te critico. Amén. Entonces, el juicio condenatorio del que ahorita hablábamos es un juicio que te condena, es un juicio que es tóxico para ti, es un juicio que es un veneno para ti, para tu vida, pero también es un veneno para tu familia, es un veneno para tus amistades, es un veneno para tus relaciones. Ahorita les preguntaba, si esa persona, la que ustedes consideran que es una persona que todo el tiempo está juzgando, criticando a los demás, si tiene relaciones sanas con los otros, seguramente no. Son relaciones tóxicas. Y ves cómo están intoxicados por dentro, intoxicados por fuera. Y el tema es no que tú juzgues ahora a esa persona, sino como siempre les comentaba, es cómo veo en el otro mi propio pecado. ¿En qué cosas tú eres igual a esa persona que juzga? ¿En qué situaciones eres igualito o igualita? Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, por favor, Rodrigo. Si me ayudan a leerlo, por favor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís. Amén. Fíjate cómo la palabra nos invita a no juzgar. Ojo, ojo, y por eso empecé con eso. No estamos hablando de los juicios necesarios. Oye, hijo, ¿qué carrera vas a estudiar? No, es que el pastor dijo que no juzgara nada. No, a ver. Hay juicios que son necesarios y hay juicios que son tóxicos. Tú tienes que tomar una decisión si cuando vas a una fiesta y te invitan a fumar, tú decides si sí o no. Eso es un juicio necesario. Tienes que tomar un juicio. Tienes que saber qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que te conviene. Y si decides que lo que te conviene es cuidar tu salud, la decisión es yo no fumo, gracias. Es el juicio necesario. Pero acá no estamos hablando de juicios necesarios. Estamos hablando de juicios condenatorios. Dice la palabra, no juzgues para que no seas juzgado. Porque acá parece que también esto se vuelve una ley espiritual. Porque lo mismo que juzgas es en lo que tú te conviertes, dice la palabra de Dios. Con la medida que mides, también serás medido. Y de esas cosas tienes que tener un apercibimiento, tienes que saber cuáles son las cosas que típicamente juzgas. Ejemplo, yo me pongo primero como ejemplo, ahorita que les decía. Y yo cuando estaba preparando esta prédica toda la semana estuve autoanalizándome y yo decía, algo que juzgo mucho es la calle, o sea, cómo la gente conduce. Y ahí voy viendo todos, que si uno dio vuelta indebida, que si uno rebasó por la derecha, que si uno... Y parece que todo el tiempo estoy juzgando eso. Y eso te pone de malas primero, pero como te da un pico y dices, yo sí manejo bien, pero luego eres el primero que la riegas. Eres el primero que haces algo indebido. O el que por una imprudencia tuya se comete algún tipo de accidente. Entonces, ¿en qué cosas tú o a qué tipo de juicios te sientes más atraída?
a juzgar a la gente por su ropa, a juzgar a la gente por cómo se viste, a juzgar a la gente cómo habla, a juzgar a la gente cómo se comporta, a juzgar a los que están chavos si uno es burro, si no es burro, si llevó la tarea, si no llevó la tarea. Amén. Entonces, tienes que tener ese apercibimiento, porque dice la palabra de Dios que así como juzgas, tú también serás juzgado. Mira, mi abuelita tenía una frase: uno con hijos, cállese la boca, decía, ahí hay una persona, si quieres pasar. Decía mi abuelita, uno con hijos, cállese la boca. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a alguien y juzgas a alguien, supongamos, alguien que es, no sé, voy a poner un ejemplo, alguien que es muy sucio, que siempre trae la ropa sucia, que parece que no la lavó, que trae toda la almohada acá pegada. Decía mi abuelita, aguas con lo que juzgas, porque si tienes hijos, no te vaya a salir tu hijo igual. Todo sucio, todo arrugado, y luego llega con la almohada pegada. Eso decía mi abuelita, ¿no? Uno con hijos, mejor cállese la boca, porque así lo que uno juzga. Luego a veces decimos que lo que más nos gusta en la casa lo tenemos. No nos gusta cómo actúa el otro, pero pues así es tu hijo, o así es tu esposo, o así es tu esposa. ¿Sí me explico? Es esto. Con la medida que juzgas, serás medido. Amén. Gracias, Rodrigo. Y bueno, el juicio de discernimiento es bueno porque nos ayuda a discernir sobre el pecado, ¿no? Si tú has cometido un pecado, tenemos nosotros un camino que conocemos bien, nuestro propio camino de salvación, que es el que nos lleva a Jesús. Y es como vemos que Jesús actúa con estas personas en la Biblia, ¿no? Primero se tiene que identificar el pecado, pero luego tenemos que reconocerlo, porque hay muchas veces que no reconocemos ese pecado. Y una vez que lo reconociste, tienes que ir al arrepentimiento, porque pues no te puedes enamorar del pecado. Si tú ya te diste cuenta que eres bien chismosa y abrazas el chisme como tu manera de vivir, pues no llegas a un arrepentimiento. El objetivo es, tú identificas ese pecado, lo llevas al arrepentimiento, y a partir del arrepentimiento, ese se los pongo como ejemplo, pero aplica para todos. Cuando llegas al arrepentimiento, tú tienes que saber que por medio de Cristo, ese pecado te es borrado, te es justificado. Así como tú justificas a tus amigos cuando la riegan, ¿qué mejor amigo puedes tener que Jesús? Y Él está dispuesto siempre a perdonarte, siempre y cuando tú estés dispuesto a arrepentirte. Amén. Vamos a Mateo 7, 3 al 5, Rodrigo, por favor. Si me ayudan a leerlo, por favor. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo? Amén. Este versículo nos lleva mucho a eso, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a ver la paja en el ojo del otro. Pero muchas veces lo que nos dice este versículo no es que nuestro pecado es mucho mayor. Mucho, mucho mayor. Siguiente versículo, Rodrigo, por favor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí déjalo, Rodrigo, por favor. Y aquí te quiero dar una enseñanza muy, muy fuerte. Cuando tú reconoces en el otro un pecado propio,
y tú lo llevas al arrepentimiento, no importa qué tan grande sea, qué tan grande ha sido tu falta. ¿Cuántos de acá reconocen que han cometido un error, un pecado gravísimo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi todos, menos tu hija. Muy bien por ti. Cuando tú reconoces que has cometido un gran pecado, y tú lo llevas por estos pasos que mencionamos ahorita, el tema es de reconocerlo, luego llevarlo a arrepentimiento, y luego cuando lo llevas a los pies de Cristo, y Él te perdona. ¿Se acuerdan el versículo pasado de esta mujer que iba a ir a la casa del fariseo a lavar los pies del Señor? Y que decía la palabra que ella quería ir porque era pecadora. Y el Señor nos revelaba que tan solo con tu querer irlo a buscar, Él ya te limpió de todos tus pecados. Cuando a ti se te revela que ese pecado que tú cometiste, el Señor Jesucristo ya te perdonó. Ya te perdonó. Y ya eres libre de todo pecado. Y que por ese mismo pecado que llegó a tu mente, Él lo pagó en la cruz con sacrificio, con sangre, con dolor, con sufrimiento y con muerte. Porque es el objetivo de Jesús en la cruz. Él que era libre de todo pecado, se subió a la cruz por ti. Y Él te libró de todos sus pecados. Cuando a ti se te revela eso, ¿sabes qué pasa? Que Jesús se acerca a tu rostro y te quita la viga. Cuando a ti se te revela eso, la viga se va. Y tú volteas a ver al otro que juzgas o que juzgabas y te das cuenta que si el Señor te perdonó tu pecado, ¿cómo no le va a perdonar el otro pecado chiquito al otro? Pero se te tiene que revelar Cristo en tu corazón para poder irte a quitar esa viga. Y por eso es este versículo. Saca primero la viga de tu ojo, y para sacar la viga de tu ojo es necesario que tú reconozcas a Jesús como tu Rey y tu Salvador, y el que te limpió de todo pecado. Eso es ese primer párrafo. Sacar primero la viga de tu ojo. Porque una vez que pase eso, entonces sí, estás listo para sacar la pajita del ojo del otro. Y solamente así puedes perdonar al otro. Porque te das cuenta que su pecado es mucho menor que el tuyo. Y aún así, fuiste perdonada. Aún así, fuiste perdonado. Amén. Amén. Gracias, Rodrigo. Y como hablábamos, ¿cómo tu amigo le justificas todo? Si se va lejos, si tiene otras amistades, si comete errores, si te debe un dinerito, lo justificas. ¿Sí? Siguiente versículo, Rodrigo. ¿Qué pasa con nosotros? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿qué? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para ser qué? Justificados por la fe. Justificados por la fe en Cristo. Él es el que nos justifica y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Entonces dice, para ser justificados por la fe. Nuestra fe es la que nos limpia de todo pecado. Es la que nos limpia de toda carga.
es la que nos quita todo ese juicio. Yo no sé por qué tú tengas un juicio en tu vida. Sí, porque acabaste la carrera, sí, porque no la acabaste, sí, porque sacaste 7, sí, porque reprobaste, sí, porque tantos y tantos juicios que vienen a tu vida, el Señor te perdona y te limpia de todo eso. Por fe. Y solamente cuando tú te sientas limpio y te sientas lavado, tú estás listo para perdonar al otro. Y cuando tú lo perdonas, ¿qué crees? Tú puedes empezarlo a amar de manera incondicional. Porque si tú a tu hijo querías que estudiara medicina y no estudió medicina y se fue a estudiar ingeniería, tú vas a empezar a perdonarlo a él. Vas a poder amarlo independientemente de la carrera que haya querido o no estudiar. Y entras en ese amor incondicional, pero que solamente viene cuando eres justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén.